Excelente y bendecido día, chicos. El día de hoy estaremos trabajando una de nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Veamos el material que he preparado con mucho cariño y dedicación para ustedes. Entonces, empecemos. Muy bien, chicos, el día de hoy trabajaremos con nuestro curso de razonamiento verbal. Nuestro tema, el resumen. Como ustedes podrán observar, podemos preguntarnos qué es el resumen. Es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. La elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas principales y cuáles son aquellas ideas que de verdad no nos funcionan y por ende son descartables. Entonces, existen varios tipos de resumen. Yo voy a nombrar algunos. Entre los que se destacan está el ejecutivo, que se utiliza en el mundo financiero. Tenemos el resumen bibliográfico, que se hace de un libro o de una obra literaria, muchas veces incluso de una disertación para fines divulgativos, o simplemente para una ficha en una biblioteca, en una librería o en cualquier sistema de clasificación de libros. Finalmente, el resumen de prensa. Este resulta ser un resumen informativo en el cual se sintetizan las noticias del día, eligiéndolas en base a su importancia para la opinión pública. Por eso, cuando se les pide a ustedes un resumen, es importante que sepan seleccionar cuál es la información que va a circundar su resumen. Pasos para hacer un resumen. Primero, debemos leer el texto original a cabalidad, es decir, completamente. Esto es indispensable, chicos. ¿Por qué? Porque no se puede resumir lo que ustedes conocen, ni se puede resumir un texto leyéndolo nada más por encima. Pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Incluso si hacemos una lectura rápida solo para descartar, muchas veces no nos damos cuenta siquiera cuál era el tema del que se trataba el texto. Como paso número 2, vamos a separar el texto en párrafos. Una vez separado, debemos subrayar en cada párrafo las ideas principales, secundarias, suplementarias. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Un resaltador de diferentes colores. Si es necesario, sería importante que se tomen apuntes al margen o al costado en una hoja. El tercer paso para hacer un resumen es transcribir lo subrayado. Se copia en un cuaderno las ideas principales y secundarias solamente y se trata de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. Continuando con nuestros pasos para hacer el resumen, tenemos nuestro paso número 4, que consiste en redactar de nuevo el párrafo. Luego de que ya tenemos la idea principal, secundaria, volvemos a escribir el párrafo con esas ideas, pero de manera ordenada y en lo posible con nuestras propias palabras, pero que tengan coherencia y que estén estrechamente relacionadas con el texto. Finalmente, revisamos lo escrito. Se vuelve a leer, por eso dice relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Muchas veces hay redundancia, faltan conectores, no hay coherencia, incluyendo errores ortográficos que conseguimos allí imperdonables. Se le añade un título y la información del libro o del texto resumido, el autor, el título, la editorial o algo que se le parezca. Igualmente, cuando se redacta un resumen es importante que se coloque tanto el grado, la sección, el nombre del estudiante y cuál es el fin de este resumen, para qué se va a utilizar. Por acá tenemos un ejemplo. Fíjense ustedes,
Los niños y niñas se han convertido en un segmento atractivo para fabricantes y anunciantes, ya que disponen de mayores ingresos que generaciones anteriores e influyen en las decisiones de compra de las familias. Las compañías han descubierto que desarrollando la lealtad a las marcas a edades tempranas obtienen grandes ganancias. Esta situación ha generado un debate internacional sobre los efectos dañinos que puede tener la publicidad en los niños. Si ustedes pueden observar, tengo subrayado o resaltado en color gris lo más importante de este texto y al costadito en el marco tengo mi resumen. Es decir, lo que pudiera haber sido 3 párrafos lo he resumido en uno solo y queda de la siguiente manera. Las empresas y publicistas consideran a los niños como un público muy interesante. Las compañías descubrieron que desde niños se puede desarrollar la lealtad a una marca. Eso resulta ser un resumen de lo que ustedes han leído. Tenemos otro ejemplo de resumen. Fíjense ustedes que en los recuadros tenemos unos pequeños textos de los cuales yo les he colocado al costadito el resumen de cada uno. En el primero tenemos el proceso digestivo inicia cuando el alimento ingresa por la boca, donde se produce la primera reducción a partículas más pequeñas. Esta tarea la realizan los dientes, unas piezas duras que van ancladas en las encías y su resultado es una masa blanda llamada bolo alimenticio. ¿Cómo lo he resumido? ¿De qué trata este texto? De la digestión. Sencillamente digo, la digestión inicia con la ingestión de alimentos por la boca. Sencillamente eso. Luego yo digo, esta masa atraviesa el esófago e ingresa al estómago donde es agitado y combinado con jugo gástrico. Yo lo acomodo. El estómago, los jugos gástricos descomponen más la masa alimenticia. Luego esta mezcla pasa al intestino delgado donde se agregan otros jugos provenientes de páncreas y de la pared intestinal. Acá se forma una masa más densa llamada quimo, cuyos componentes, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y glicerina, se incorporan a la sangre a través de las vellosidades intestinales. Y el texto termina, los desechos generados en este proceso, es decir, las heces, avanzan lentamente hasta llegar al final del intestino grueso para luego ser expulsado hacia el exterior a través del ano. Entonces, ¿cómo queda mi texto resumido? La digestión inicia con la ingestión de alimentos por la boca. El estómago, los jugos gástricos descomponen más la masa alimenticia. En el intestino delgado se realiza la absorción de sustancias nutritivas a la sangre. Los desechos, que son elementos no nutritivos, pasan al intestino grueso y se expulsan a través del ano. Fíjense ustedes la manera sencilla de resumir. Tenemos otro ejemplo de resumen. Fíjense ustedes que en los recuadros tenemos unos pequeños textos de los cuales yo les he colocado al costadito el resumen de cada uno. En el primero tenemos el proceso digestivo inicia cuando el alimento ingresa por la boca, donde se produce la primera reducción a partículas más pequeñas. Esta tarea la realizan los dientes, unas piezas duras que van ancladas en las encías y su resultado es una masa blanda llamada bolo alimenticio. ¿Cómo lo he resumido? ¿De qué trata este texto? De la digestión. Sencillamente digo, la digestión inicia con la ingestión de alimentos por la boca. Sencillamente eso. Luego yo digo, esta masa atraviesa el esófago e ingresa al estómago donde es agitado y combinado con jugo gástrico. Yo lo acomodo. El estómago, los jugos gástricos descomponen más la masa alimenticia. Luego esta mezcla pasa al intestino delgado donde se agregan otros jugos provenientes de páncreas y de la pared intestinal. Acá se forma una masa más densa llamada quimo, cuyos componentes, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y glicerina, se incorporan a la sangre a través de las vellosidades intestinales. Y el texto termina, los desechos generados en este proceso, es decir, las heces, avanzan lentamente hasta llegar al final del intestino grueso para luego ser expulsado hacia el exterior a través del ano. Entonces,
¿Cómo queda mi texto resumido? La digestión inicia con la ingestión de alimentos por la boca. El estómago, los jugos gástricos decomponen más la masa alimenticia. En el intestino delgado se realiza la absorción de sustancias nutritivas a la sangre. Los desechos, que son elementos no nutritivos, pasan al intestino grueso y se expulsan a través del ano. Fíjense ustedes la manera sencilla de resumir. Ya luego de tener nuestros ejemplos, podemos encontrar aquí nuestro resumen del tema del día de hoy, el cual van a escribir en su cuaderno, por supuesto con su respectivo margen y fecha. Como ejercicio de aplicación, el día de hoy me van a realizar un resumen del texto que tienen aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a leer, no me lo van a transcribir. De frente van a copiar el resumen. Lo leen y posterior a esto me plasman en su cuaderno de manera organizada un pequeño resumen sobre la historia del cacao. En nuestra práctica calificada conseguimos 4 preguntas sencillas, inclusive una de los temas anteriores. Tenemos qué es el resumen, cuáles son los pasos para el resumen, solo me los van a nombrar. La otra pregunta ¿es necesario encontrar la idea principal para poder hacer el resumen? Ustedes me dirán sí o no y me van a dar una pequeña explicación y al final me van a colocar qué es el texto. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.